El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Gracias, Señor, por esta tu bendita palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Te damos a ti gloria y honra. Amén. Este libro de Proverbios nos enseña que temer a los hombres o depender de su aprobación es una trampa peligrosa que lleva a la inseguridad, mientras que confiar en el Señor resulta en seguridad, en protección divina. Este versículo contrasta la fragilidad del favor humano con la firmeza de la justicia y la provisión de Dios. No tienen comparación, animando a que no nos dejemos atrapar por el miedo a la gente, sino a buscar refugio en Dios para estar salvos y bien librados. Muchas veces se ha pecado mirando al hombre antes que a Dios, en colocar la confianza. Entonces, cuando Dios permite que realmente lo que tenga que venir venga, lo que tenga que suceder suceda, para que nuestra mirada no la coloquemos en otras cosas, sino hacia arriba, al cielo, con el Señor. Así que una de las cosas que pone alerta en nuestras vidas es que debemos entender que vivimos en medio de una presión social, y al vivir en medio de una presión social, muchas veces va a querer que pensemos, hablemos o hagamos las cosas conforme a lo que está a nuestro alrededor, de acuerdo al sistema. Pero realmente nosotros debemos vivir bajo la protección divina, y eso nos va a causar ciertas circunstancias. Y mucha gente sufre ante esta postura porque en ellos genera ansiedad con respecto a la opinión ajena, el miedo al rechazo, a la dependencia del favor de personas que de alguna manera son influyentes. La Biblia compara este miedo con una trampa del cazador que inmoviliza, que quita la libertad. Al tratar de complacer a otros, las personas suelen comprometer sus valores, tomar decisiones impulsivas, también en pecar, para poder ser aceptados, para poder encajar o para evitar conflictos. Esto hace que las personas muchas veces actúen sin integridad, sin verdad, sin transparencia. Las incapacita en ese afán de agradar y ser aceptado, y de alguna manera volviéndola esclava de las expectativas de las demás personas. Nosotros somos los que podemos decidir si queremos caminar sometidos a ese temor. Ese temor nos hace actuar por conveniencia, a esconder nuestra fe, a agradar a otros, a tomar atajos para protegernos de lo que nos infunde ese temor, lo cual va a paralizar y va a atrapar a la persona en inseguridades y también en ansiedades, porque el vivir para agradar a los hombres antes que a Dios nos va a llevar a confusión.
Así que nosotros no podemos esperar nada de los hombres, pero sí todo del Señor. Esto nos hace reflexionar en esta mañana, porque solamente hay dos maneras de vivir: bajo el temor o bajo la confianza. Y bajo el temor es dependiendo de la opinión pública, dependiendo de la opinión social, dependiendo de la opinión de los que están a nuestro alrededor. O prefiero vivir regido por la opinión de Dios. Solamente hay dos. Y una infunde temor, que es el temor al hombre. Pero la otra, confianza y seguridad. Esta es la mañana en que usted decida no pasar a un 2026 rendido a lo que está a tu alrededor, sino a Dios. Finalmente Dios es el que nos protege, el que nos cuida, el que nos levanta, el que nunca nos abandona, el que nos tiene en pie, el que nos provee, el que nos sana, el que nos liberta. El hombre no puede hacer ninguna de estas cosas. Pero a veces en nuestro afán de agradar, de encajar, preferimos rendirnos al pensamiento humano. En esta mañana Dios nos está confrontando. Nos está mostrando que realmente la verdadera manera de vivir es agradando a Dios. La palabra del Señor enseña que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, hay quienes vivirán bajo el temor al hombre, pero dice la palabra, esto pondrá lazo. Esto te traerá una forma de esclavitud. O hay otra manera de vivir, que lo dice el mismo Proverbios, y es el que confía en Jehová. Mas el que confía en Jehová. Confiar en Dios significa poner nuestra seguridad en Él, no en nuestras propias fuerzas o en la aprobación humana. Dios es la fuente de verdadera justicia, porque la justicia humana cojea, tiene muchos imperfectos, pero la justicia divina es perfecta. Y vivir bajo la protección divina. La protección divina permanece. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hagamos, a pesar de que muchas veces erramos el camino. Quien confía en Él no necesita tener al hombre, porque Dios lo librará, lo pondrá en alto, dándole seguridad. No una seguridad pasajera, no una seguridad acomodada según la voluntad de los hombres, sino una seguridad real. Es la que Dios ofrece. Poner la confianza en Dios implica reconocer su soberanía, su cuidado por encima de cualquier circunstancia humana. Muchas veces los hombres quieren que te comprometas con ellos antes que con Dios. El problema es que cuando viene la circunstancia adversa, ¿cuántos quedan a tu alrededor? ¿Cuántos se mantienen en pie? ¿Cuántos extienden tu mano? ¿Cuántos te van a rodear? ¿Cuántos van a ser justos con lo que te corresponde? Solamente en Dios, mi hermano, no hay otro camino. Solamente Él ofrece la justicia y la protección que el hombre necesita. Por eso que la confianza en Dios implica reconocer su soberanía y su cuidado. La mano del hombre se cansa, se debilita, se acomoda, es injusta, pero la mano de Dios, el brazo de Dios no se cansa,
La justicia de Dios permanece para todos. Así que la palabra exaltado, puesto en alto, en hebreo, es lo que quiere decir. Sugiere que nosotros, al confiar en Dios, de alguna manera, Dios nos coloca en un lugar seguro para no estar expuestos al peligro, para que aunque el peligro venga, Él pueda guardarnos. Muchas veces nosotros mismos nos exponemos, nos salimos de la cobertura de Dios, no le consultamos a Dios lo que debemos hacer en cada circunstancia, sino que operamos de acuerdo a nuestra mirada, de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a lo que el hombre diga. Y por eso muchas veces el peligro nos alcanza. Pero que quien confía en Dios recibe una seguridad que no depende de la aprobación del mundo. Quien confía en Dios, en vez de vivir en angustia, que es lo que le produce el miedo a las personas, va a vivir en la confianza. Porque Dios trae paz, porque Dios trae claridad, porque Dios trae garantía de que la justicia final proviene de Él, mi hermano. La última palabra no la tiene el hombre, la tiene Dios. Así que nosotros, como sus hijos, no debemos depender de esa otra aprobación. A veces le damos mayor valor que la aprobación divina. Y al final el que tiene la última palabra es el Señor. Así que el Señor nos ayude a pasar a un 2026 entendiendo esta realidad. Si usted durante el 2025 vivió sometido, inclinado, arrodillado a la opinión pública, a la opinión de lo que está a tu alrededor, y no rendiste tu vida en la confianza en el Señor, este es el momento de decirle: Dios mío, perdóname, quiero vivir para agradarte a ti. Porque de alguna otra manera, al querer agradar a los hombres, vas a terminar desagradando al Señor. Así que confiar en Dios significa poner nuestra seguridad en Él, no en nuestras propias fuerzas o en la aprobación humana. Es recibir protección y justicia, pero de la verdadera, de la real. Solamente hay dos caminos: vivir para agradar al hombre, lo cual trae miedo, paraliza, te atrapa, te trae ansiedad, confusión, irritabilidad, te va a traer desequilibrio. O está el otro camino: confiar en el Señor, donde estarás seguro. La fe en Dios libera. La fe en Dios da seguridad, amado hermano. No hay otro camino. Este es un mundo que todo gira de acuerdo a la aprobación de los demás. Altamente influenciado. Hay jóvenes que inclusive se han quitado la vida por no tener una aceptación pública, por la presión social como la que se vive hoy día en las redes sociales. Y todos estos son trampas psicológicas que nos quieren influenciar, que quieren traer en nosotros un temor, una inestabilidad que Dios no ha colocado en nosotros, pero a lo cual nosotros le abrimos puerta, porque el querer vivir para agradar a las personas nos coloca en esa condición. Pero cuando nosotros vivimos para agradar a Dios, llega un momento que eso ya no puede tocar tu alma, no puede hacerte doblegar delante de eso. Así que lo que debemos priorizar es la aprobación a Dios sobre la de los hombres, para evitar caer en esos compromisos muchas veces o éticos o emocionales, pero que al final son dañinos.
que al final no te trae edificación, que al final no te trae paz. Porque a veces agradar al hombre va a significar vender tus valores, tu conciencia. Saber que algo no está bien, pero para agradar a esa persona vas a tener que hacerlo. Sabiendo que Dios no aprueba. Buscar refugio en la fe ante esa incertidumbre económica, social. Es llegar al punto de entender que la verdadera protección es espiritual y eterna. Mire, el que camina confiado en Dios camina con paz. El que camina teniendo su confianza en los hombres camina con angustia, hasta con enojo camina, porque te va a tocar hacer lo que sabes que no debes hacer. Este proverbio como tal es una llamada a la fe y a la libertad, porque Jesús nos hace libres, pero de pronto empezamos a caminar como si fuésemos esclavos de la opinión ajena. Así que este proverbio nos está diciendo que no debemos permitir que el temor a las personas dicte nuestras decisiones, ya que eso nos va a poner en peligro, ya que eso nos va a poner en esclavitud, una esclavitud que Cristo nos quitó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Dijo Jesús, han sido hechos libres, no para que vuelvan a vivir en esclavitud, es para que vivan en libertad, en la libertad que da el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra lo enseña, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En cambio, debemos depositar nuestra confianza en Dios, sin reparo, sin límites, abandonándonos en Él para recibir esa verdadera seguridad y ser librados de las trampas de este mundo. No hay otra mejor manera de vivir. Así que usted tiene esa opción en sus manos. O vivo temor, o vivo paz, vivo confianza. O vivo en el temor del hombre, y esto me va a poner lazo, o vivo en la confianza en el Señor y estaré seguro.